que está al frente mío, porque es 20 años menor que yo. ¿Qué edad tiene usted? 44. Ya ve, 22 años menor que yo. Y canta en inglés, es rockero. Es de la edad de Mario Tamayo. Esto lo pidió Mario Tamayo. Se llama Little Respect. Dame Muy un buena poco esa de canción. respeto. Erasure. Eso nos ponían ya en las discotecas cuando ya váyanse así. ¿En serio? En esas épocas cuando uno iba a discotecas, ¿no? ¿Cuáles ibas tú? Sin pandemia. A las de San Borondón, tú sabes. ¿Qué se llamaba? Viviendo en la Kennedy iba a las de San Borondón. por si Ya. acaso. ¿Qué se llamaba? ¿Cómo? No me acuerdo, era un montón. ¿Qué se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo el nombre de las discotecas. Doctor Cambiaban Hernández, cada 6 En mi meses. época universitaria, Ya. me acuerdo a Puma Chai. Puma En Chai. Albán Borja, Ya. a Puma Chai. ¿A qué otra iba? Uy, empezó la hora de dinosaurio. Sí, la Creo que esa nomás era ¿Usted no la- iba a Infinity? No era. ¿No iba a por ahí pasé, recuerdos? tenía 15 años y pasé por ahí de infiltrado. Otro que me viejeo. Sí, te viejó, yo ¿sí por ves? gusto me meto en esto. ¿Sí ves? Ok, les estamos recordando a ustedes que Banco de Machala tiene 59 años sembrando un país que crece cuando la gente que se esfuerza tiene respaldo. Banco de Machala, el oro es nuestro respaldo. Una novedad antes de ir con el audio. Días atrás recordar que el martes 18 de enero falleció un policía, el sargento Freddy Daniel Las, quien fue asesinado en la ciudad de Guayaquil cuando intentó evitar el asalto en un local de comida árabe. El presidente el presidente de la República, Guillermo Lasso, asistió al funeral del servidor policial para expresar las condolencias a la esposa, madre e hijos del uniformado. También en su cuenta personal publicó: no están solos, pueden contar conmigo como presidente de la República, como persona y con el gobierno. Nos vamos a preocupar de atender a cualquier requerimiento de sus hijos en el futuro. Es un héroe de la Policía Nacional y un ejemplo para las nuevas generaciones de esta institución. 17 horas 46 minutos. Siguiente invitado. En la cabina, cara a cara, los temas se tratan mejor. La entrevista presencial es esencial. Aquí está el doctor Hernán Ulloa, quien es abogado de los tribunales y juzgados de la República, de la Católica de Guayaquil, especializado en ciencias penales y criminológicas. Tiene un posgrado en el Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, doctor Jorge Zavala Vaquerizo, de la Universidad de Guayaquil, y una larga trayectoria que, si detallo, me consume el tiempo de la entrevista. Lo más importante es que ha defendido a personas que nadie quería defender por el riesgo que significaba respaldarlos o la ninguna plata que podían pagar. Y así adquirió una notoriedad y un prestigio que lo llevó hasta ser elegido suplente, fue, ¿verdad?, Suplente. del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde ahora se ha principalizado y dado un golpe de Estado. Sin polla. Sin polla. Maneja la mayoría, o integra la mayoría, Mejor. de 4, sí, que también componen María Fernanda Rivadeneira, Ibede Estupiñán está ahí, el otro es... Francisco Bravo. Ya. ¿Cómo consiguieron la conversión de Ibede Estupiñán? Sin mayor esfuerzo. La consejera Ibede Estupiñán durante algún tiempo atrás se venía quejando de que existían varios métodos de chantaje que también quisieron aplicar con nosotros y no lograron. Y finalmente ella, me imagino, se armó de valor y finalmente se hizo a un lado de este grupo peligroso. Ella viene del correísmo. También viene el correísmo Francisco Bravo. ¿Cómo puede usted ser aliado de dos correístas? No tengo la menor idea de ese detalle que usted me acaba de decir, de que Ibede Estupiñán sea parte del correísmo. Yo lo que conozco de Ibede es que es una funcionaria de carrera del Consejo de Participación Ciudadana. Y Francisco Bravo viene por parte de los grupos de pueblos montubios, etcétera, y creo que es muy afín a una línea por esa vía, ¿no? Pachacosa, O sea, puede los ser. correístas conversos para usted Pero no no- tienen pasado. Le comento, pero no tengo un registro de que tenga algún pasado correísta. Ya, Soy honesto, sí. ese cambio de ubicación, en el caso concreto de Ibede Estupiñán, ¿es sólido? ¿Es estable? ¿O es a cambio de algo? Y le digo de qué. Ella sabe perfectamente que hay una grabación donde queda claro que cuando iban a elegir el superintendente, no es control del mercado, de ordenamiento territorial se llama, Así es. esta vaina, ok. Ella conversó con una de las personas que tenían que ver con el concurso y, palabras más, palabras menos, dijo: yo estoy dispuesto a votar por usted siempre y cuando nos reunamos y nos pongamos a nominar la nómina, a revisar la nómina. Usted sabe la cantidad de puestos y nombramientos que hay y lo que se puede hacer y controlar con eso. El rato que le saquen esa grabación en el proceso que le están siguiendo al Consejo de Participación por Ciudadana y Control Social, por eso, ¡blum!, truena a Ibede Estupiñán. Y, al parecer, el acuerdo es: vamos a desistir de difundir esto, pero tienes que cambiar de posición. Hablemos del audio. Le voy a hablar del audio. ¿Usted lo ha oído también? He preferido no tocar el tema, pero mire, Qué bueno, hablemos de eso. Es que tenemos que tocarlo, ¿sabe por qué? Porque eso afecta... Hay que ser transparentes. No, otra cosa. Porque eso afecta su récord que yo he destacado.
Y en el caso mío, mi credibilidad y admiración por su labor. Gracias. Y quiero mantenerla. Por Yo no supuesto. tengo que coincidir con muchas cosas que usted No lo hace voy a- y usted menos coincidir con muchas cosas que yo hago. Usted no deja de tener intereses, simpatías, preferencias, pero por supuesto, ¿qué es ahorita un cardenal? Él es un abogado, ¿ok? Así como los periodistas tenemos intereses, simpatías, preferencias. Lo que hay que ver es si son legítimas y si se identifican en el caso de los periodistas con el bien de la mayoría. En el de ustedes si son legítimas y si sirven al fin en el cual están metidos. Entonces, a mí, si bien me alegra que se haya roto esa hegemonía, que se oponía a transparencia y a racionalidad allí, también me preocupa. ¿Qué pasó? ¿Se convirtió en Estupiñán? ¿Se transformó en Dan Ulloa? ¿Qué hay detrás? Voy a hablarlo y esto aquí va a traer consecuencias, pero es necesario hablarlo porque se ha pasado a través de un chat de varios medios de comunicación, una persona infiltrada, sin nombre, pero seguramente direccionado por algún equipo de poder, y ha sacado ya los audios que deben ser reservados porque está dentro de una investigación previa. Pero le digo lo siguiente, una de las postulantes del SOT la buscó a la consejera y la buscó premeditadamente, al igual que quería ubicarnos a nosotros, le digo esto claramente, para ponerle una trampa. Cuando pasa el evento de la designación del SOT, la designación del SOT fue por unanimidad al postulante número 2. Por caso SOT es Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Ordenamiento Territorial. Fue Ajá. unánime, votamos unánime los consejeros para el postulante número 2. 7-0. Cuando se designa esta autoridad, al interior del Consejo de Participación se escuchaban las voces de que al momento de elegir presidente y vicepresidente se iba a partir la mayoría. No sabíamos qué había pasado hasta que de repente comienzan a llegar mensajes anónimos indicando de que existe un audio y que si no votábamos por la presidenta iban a salir al aire. Indudablemente, por mi lado, saque. A mí qué me importa, acaso que yo he estado metido en alguna irregularidad. Esto de aquí se presenta una denuncia, mire el método mafioso de esta gente. Se presenta una denuncia en contra de nosotros por concusión, que si usted escucha el audio no tiene nada que ver con concusión y por si acaso Carlos ha sido engañado. No dice en ninguna parte del audio íntegro, hablemos el distributivo para que me dé puestos a cambio de mi voto. La palabra No es existe. distributivo, correcto, Sí, no era nómina. no hay. Ajá. No hay ninguna O sea, el audio parte. que yo oí es trucado, Debe ser porque el audio que consta en fiscalía. porque yo oí el audio, no es que me lo dijeron. El audio que consta en fiscalía que ya está explotado no contiene ninguna frase relacionada con intercambio de voto por puestos. Ni se puede interpretar así tampoco. Para nada, en lo absoluto. Ok. Le prometo. Pero mire cómo actúa esta gente mafiosa. Presentan la denuncia, pero presentan sin el audio. Y ese ha sido el método de chantaje hacia los consejeros, indicando de que, obviamente, si no hay el audio, no importa, es un papel que no produce ningún efecto. Pero si no votas por mí, se presenta el audio. 3 consejeros decidimos mantenernos firmes. Saquen lo que les dé la gana. No vamos a torcernos en nuestra posición. Y preferimos quedarnos en minoría. Y resulta que cuando pasó la conformación de la mayoría y se designó presidente y vicepresidente, durante todo ese tiempo no salió ningún mensaje de amenazas, no ha habido audios, no ha habido nada. Pero la consejera Ivette Estupiñán se retira de la mayoría y han empezado a salir los audios. No hay que ser muy inteligente para atar cabos a qué se debe y quién tiene la responsabilidad de lanzar estos audios para causarle un daño a la consejera Ivette Estupiñán y también a nosotros. Con lo cual yo concluyo que su permanencia en la nueva mayoría es estable, primero, y segundo, que ella no teme el eventual uso de ese audio porque no es cierto, fue trucado, no corresponde a la interpretación que se da a sus palabras. En mi caso, yo lo oí, no me lo pasaron, no quiero que me lo pasen tampoco, porque si a un rato trascendía podía parecer que alguien o me había hackeado a mí o yo lo había infiltrado, y desde luego yo no puedo hacer público un audio si no soy uno de las dos personas Carlos, que ha participado en la os de récord, conversación. saliendo le voy a decir algo importante, pero quiero completar algo. El idiota que planificó este asunto contra la consejera Ivette Estupiñán graba desde el inicio de la conversación, no como dice la denunciante, que cuando empezó a tener algunas propuestas inadecuadas. Desde el inicio, quien busca a la consejera es la denunciante.
No es al revés. No. Y al final de la grabación se escucha la voz del idiota que planifica esta trama mafiosa en contra de los consejeros. Sí, usted tiene la grabación completa. Se escucha la grabación, está en la fiscalía. Yo solo oí ese fragmento. ¿Y cómo puede haberla oído completa? Yo revisé el expediente justamente el día de ayer que estuve en Quito. ¿Y lo puede revisar? Por supuesto. ¿No está en fase de indagación todavía? Yo soy uno de los enunciados. Entonces yo revisé ese asunto y se escucha ahí el participante número 4 que dice, tenías que preguntarle más, sacarle los apellidos, los nombres, tenías que decir María Fernanda Rivadeneira. Eso se oye. Está transcrito. Es decir, alguien estaba instruyendo y orientando a la persona. Exactamente. Yo sé quién ¿Y es. no han tenido el cuidado de editar eso cuando mandaron la parte Por pertinente? eso digo, son unos completos. Ok. Completos. Vamos a la parte trascendente, aunque esta no deja de serlo. Es porque importante. deja claro cuál es el origen de esta mayoría y la solidez que puede llegar a tener y el hecho de que no se va a romper. Y el chantaje que hemos sido sometidos a través de todo este tipo de designaciones y votaciones. No solo es chantaje, eso ya es motivo de un juicio. Pero o sea, la por fiscalía supuesto, tiene yo creo que puede haber asociación ilícita y puede haber tranquilamente tráfico de influencias. Tema 1. Estoy clarito. Tema 2. Con estas diferencias, ¿cómo lograron ustedes coincidir en el reglamento para elegir superintendente de compañías? ¿Y por qué no se ha dado esa misma coincidencia con lo que tiene que ver con el reglamento para elegir contralor, que es clave? De todo lo que tienen que elegir, para mí es el más importante, no el único importante. Y ayer, de lo que conozco, la presidenta suspendió otra vez la sesión. Ok. En el tema del reglamento de la superintendencia de compañía existían dos temas medulares, claves, ¿ok? Primero, que dentro del reglamento se ponía como requisitos para el superintendente título de 4º nivel. Si usted se va a la Constitución del Ecuador, para toda la designación de las máximas autoridades, Contralor, Defensor del Pueblo, Defensor Público, juez de la Corte Nacional de Justicia, juez de la Corte Constitucional, la ley exige título de 3er nivel. ¿Cómo podemos, vía reglamento, nosotros someterlo a un 4º nivel? No puede un reglamento ir en contra de lo que manda la Constitución. No va en contra de lo que manda la Constitución. Está pidiendo una jerarquía superior a la Constitución. Claro, por supuesto. Y no se puede porque ese es el límite de la Constitución. ¿Quién dice que ese es el límite? Perdón. Si es para bien... No. Lo que pasa es que la Constitución da los parámetros bajo los cuales Aquí se aplica ese famoso principio de derecho público, solo se puede decir lo que está expresamente permitido. Carlos, esto es sencillo. 4º nivel puede sumar algún tipo de puntos para un concurso, pero el requisito básico es tener título de 3er nivel. Ok. Está claro. ¿Okay? Entendido. Entonces, eso era necesario cambiarlo porque estaba en oposición a leyes orgánicas y en armonía a la Constitución. Ya. Entonces se cambió. Es decir, eso si se lo mantenía así era inconstitucional. Ilegal. Ilegal. Entonces, okay. Aunque fuese un requisito adicional, no es que tenía que tener el cuarto nivel de título para ser nominado, se podía considerar en el concurso ese elemento si lo tenía. No es concurso, es designación lo que tenemos que hacer. Pero, Carlos, tranquilo. Ya. El asunto aquí clave es que para estar en la terna tenías que tener título de 3er nivel. En la designación. Para nosotros, el momento de designar, teníamos que considerar el grado de preparación de esa persona. ¿De dónde vinieron las 3 ternas? La una es de ejecutivo. Para superintendente de compañía solo la propone solamente el la propone el Ejecutivo. Una terna enviada por el Ejecutivo. ¿Es esa que integraba Marco López? Exactamente. Es uno de los integrantes. ¿Eligieron ya o escogieron ya? No, todavía no, porque recién aprobamos el reglamento. Para superintendente de compañías es designación. Sí. Para concurso es contralor es concurso. Contralor, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Consejo de la Judicatura, Okay. Fiscalía. Aclarada mi confusión. ¿Por qué sigue siendo tan complicado lo del Contralor? Porque inició espurio. Cuando nosotros los 7 nos pusimos de acuerdo, estando en mayoría, nos pusimos de acuerdo, todos los 7 asesores, en firmar un proyecto de reglamento que contenía notables diferencias de los reglamentos aquellos donde se hacía solamente una prueba escrita y aplicaba con el examen previo, sacaba 100 sobre 100. Exacto. En este tema de aquí había una diferencia notable en todo. Resulta que la señora presidenta hace la pantomima de socializar este proyecto con la ciudadanía para que en torno de los aportes ciudadanos se hagan las modificaciones, se incorpore, no se incorpore, se quite, se saque. ¿Sabe qué ocurre? Dejan a un lado toditos los aportes ciudadanos que venían, ¿sabe qué? Como tesis doctorales. No es que no conocían, venían personas que habían leído el reglamento y hacían aportes sustanciales. No les pararon bola.
Ni las gracias le dieron. Por eso usted que fue pantomima. Por eso digo pantomima. Hicieron la idea Metieron o la a sensación... última hora una hoja, escúcheme, una hoja de un sujeto inidentificado que dice debería eliminarse la prueba práctica oral. Simple, así. Y esa sí la cogieron. Y esa la en cambio. cogieron. Ok. ¿Cómo no va a ser pantomima? ¿Cómo no va a ser mutilación y fraude? Ya, si esto nació torcido, ¿cómo enderezar el árbol? Todavía no empieza el concurso propiamente dicho para designar a la primera autoridad de la Contraloría Pero no General del debería Estado. ser sobre la base de ese reglamento. El reglamento es espurio. Por lo mismo, la sesión del día de ayer, en virtud de estos aportes ciudadanos y de un documento que está muy bien elaborado por parte de una fundación, que es un aporte de la ciudadanía, yo pedí al Consejo de Participación se incorpore en el orden del día esa lectura, análisis, debate y posible votación para hacer la reforma del reglamento. ¿Sabe qué hizo la presidenta? Suspendió la sesión. Ya entiendo por qué. Sí, su planteamiento es, con ese reglamento no podemos seguir, tenemos que reformarlo para validarlo. Ella quiere seguir con ese mismo reglamento. Que omite una cosa fundamental, como es la prueba oral. Porque aquí no es la capacidad oratoria, sino la capacidad de analizar, razonar, comparar, examinar, que más allá de la elocuencia o no que puedan tener los concursantes, que yo creo que será un argumento secundario, demuestra su suficiencia de verdad, que no es que alguien le sopló 4 cosas que supo escribir bien, o más aún, de que por alguna forma, porque ahora se pueden dar las formas, una de ellas es intervenir o hackear los temas informáticos, y la otra es conseguir que alguien pase los datos, aunque diga que nadie los pasa, luego termine ganando 100 sobre 100 como Polit. Carlos, y otros temas también relevantes, como por ejemplo, usted no sabe que en ese reglamento se les da el banco de preguntas a los postulantes. ¿Ah? ¿Ahora es así? Por supuesto. Ahora ni siquiera son desconocidas. No, entonces le das el banco de preguntas y tú coges, memorizas las preguntas y las respuestas y sacas 100 sobre 100, pues. ¿De banco de cuántas preguntas? De 2000 preguntas. Ese es el pretexto. Son tantas sí, que nunca sí, van a poder memorizar. Claro. Es increíble, el absurdo. Pero ahí hay hueso y carne. Pero por supuesto. Entonces queremos justamente quitar todo eso que le quita la transparencia al concurso. ¿Cómo hacemos para enderezar eso? Simplemente, aquí interviene mucho la presidenta. La presidenta ha dicho que estamos causando un boicot y yo en cada declaración aquí he venido a opinar de temas estrictamente jurídicos. Depende de la voluntad de la presidenta porque es la que convoca o la que suspende. Si la presidenta va a continuar con esta trama de suspender las sesiones ordinarias, porque en las sesiones ordinarias, Carlos, son las únicas sesiones donde nosotros podemos modificar el orden del día en virtud de alguna moción. Correcto. Lo que yo entiendo aquí es que como está en minoría, ella va a tratar de continuar con los procesos a través de sesiones extraordinarias en las cuales ella impone el orden del día y no puede ser modificado por ningún consejero. Entonces, si le votamos... ¿O va a esperar hasta que la mayoría se revierta otra vez? Si le votamos en abstención, ¿sabe qué va a pasar? En la extraordinaria, va a decir que no queremos continuar con el desarrollo de los procesos que estamos boicoteando, mientras ella, que es la persona encargada de convocar a las sesiones y no lo hace, de dar regularidad al desarrollo de la sesión y se la suspende. Entonces, la gente debe tener claro que el boicot lo está haciendo la misma presidenta del Consejo de Participación. Ok, la invitaremos a Sofía Almeida, por supuesto, aquí, para conocer el otro lado de la medalla y plantearle a la vez una serie de interrogantes sobre esta situación que es terriblemente grave. Tanto que en la campaña se habló de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora resulta que el presidente, en declaración a Satania Tinoco de Coviso el viernes en Galápagos, le dice que no, que él es partidario de cambiar sus atribuciones. Y que el que quiere eliminar, en cambio, es el Consejo Nacional de la Judicatura. La última inquietud es sobre esto. ¿Está en lo correcto el presidente? ¿Usted también le cambiaría las atribuciones al CPCSS? Hay algo que yo admiro bastante, que es la coherencia en la administración pública y en la política. Que alguien venga con un discurso diferente a cada rato le resta credibilidad. ¿Y por qué lo menciono esto? Cuando yo ingresé al Consejo de Participación Ciudadana y me consultaron sobre esto, yo siempre he mencionado de que el Consejo tiene muchas bondades en fomentar la participación ciudadana para que yo, cualquier ciudadano, haga el control social. Es lo que he venido haciendo como abogado en el libre ejercicio, el control social sobre la judicatura y la metida de mano, sobre el abuso de los metropolitanos. Entonces yo sí creo que es un problema la designación de autoridades y debería analizarse para que se haga de forma compartida. El Consejo tiene que organizar... ¿Compartida con quién? Con la Asamblea. El Consejo tiene que hacer un concurso de méritos de oposición con impugnación ciudadana y filtrar
los mejores ciudadanos. Correcto. Y luego lanzarle una terna a la Asamblea para que allá ellos decidan entre los 3 mejores ciudadanos. Entonces puede ser una... Buena fórmula, buena salida. Puede ser una salida. O sea, porque combina las dos anteriores. Por supuesto. Pasamos de una asamblea que elegía en función de todas las fuerzas políticas representadas allí, lo cual le daba algún balance o contrapeso, a un Consejo de Participación Ciudadana que supuestamente tiene una pluralidad de representación y lo que ha terminado es en una polarización total. Es decir, hay 2 fuerzas o tendencias que son las que priman por tener hegemonía y por más representación que tengan, ellas no representan ni siquiera el 40% de la totalidad de electores o de organizaciones como si están representadas al 100% en la Asamblea. Hernán Ulloa, con un adelanto de un match mucho más largo que vendrá pronto. Ya verán cómo y por qué. 18 horas, 5 minutos.